Buenos días, tengan todos ustedes. Soy José Rodrigo Islas Gómez, maestro y especialista en psicología clínica y adicciones, y subdirector de prevención y atención psicoemocional del Sistema Municipal DIF Naucalpan de Juárez. En nombre de mis autoridades superiores, la maestra Patricia Lisa Durán Reveles, presidenta municipal constitucional del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, la licenciada Lilia Durán Reveles, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Naucalpan, y Evangelina Pérez Zaragoza, directora general del Sistema Municipal, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por título Tanatología en tiempos de COVID, en donde se desarrollarán varios puntos sumamente relevantes que estamos viviendo ante esta adversidad del COVID-19. Por ejemplo, las múltiples pérdidas derivadas de esta pandemia, no solo humanas, sino de cualquier tipo de pérdida, empleo, interacción familiar, etc. Sus efectos que estas pérdidas tienen en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales. Así como también mencionaremos algunas medidas de cómo enfrentar y hacer más llevadero nuestro día a día. Cabe mencionar que dentro de la Subdirección de Prevención y Atención Psicoemocional contamos con los siguientes servicios. Contamos con 14 centros de atención psicológica, denominados CAPS, distribuidos estratégicamente en las colonias de nuestro municipio, con mayor afluencia y demanda de atención psicológica, brindando tratamiento y seguimiento psicoterapéutico especializado, tanto individual como familiar. Asimismo, contamos con programas comunitarios enfocados a la atención psicoterapéutica y psicoeducativa a la población, como lo son atención al adolescente, atención integral a la madre adolescente, atención a la mujer, atención a la familia a través del programa de INFAM, de integración familiar, Metrum, menores trabajadores urbano-marginales, PREADIC, prevención de adicciones especializada en tratamiento. Asimismo, contamos actualmente con una nueva área de psicoeducación en donde brindamos a la comunidad tanto pláticas y talleres directamente. El área de tanatología, en donde atendemos a personas con duelo de cualquier pérdida, y algo muy innovador, actualmente contamos con atención y contención psicoemocional vía telefónica a través del C4 las 24 horas del día durante toda la semana. Mando al teléfono 53 51 22 50. Uno de nuestros psicólogos especialistas en intervención psicoterapéutica podrá brindarles la debida atención o, en su defecto, la canalización a las diferentes áreas competentes dentro y fuera de nuestro municipio. A continuación, me permito presentar a nuestro maestro Osvaldo Loera, licenciado en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Tanatología, encargado de la atención tanatológica del Sistema Municipal DIF. Le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias por su atención. Bien, buenos días a todas y a todos. Primero que nada, quiero iniciar agradeciendo a las autoridades del Sistema Municipal DIF Naucalpan por brindarme este espacio para esta charla, así como también al maestro Rodrigo Islas, quien es mi jefe, por tenerme en consideración para esta charla. Me gusta pensar esto como una charla justo con la intención de que sea un encuentro lo más cercano y lo más familiar posible, y de igual manera en ese sentido, hacerles la invitación a que si hay alguna palabra o algún término que sea como confuso o no tan cercano, se sientan en la confianza de poderlo escribir en los comentarios, en donde mis compañeras y compañeros psicólogos estarán atentos a recabar esas preguntas y a hacérmelas llegar al término de este encuentro. Que sepan que vamos a hablar en esta conferencia sobre el tema de tanatología en tiempos de COVID-19 y que al término de esta conferencia
tendremos la oportunidad de compartir algunas preguntas, algunas dudas y algunos comentarios. Bien, pues primero quiero comenzar con esclarecer un poco respecto a qué nos referimos con la palabra tanatología, que es una palabra que estaremos utilizando en la conferencia, y a qué nos referimos con la palabra duelo. Que sepan que cuando hablamos de tanatología, particularmente nos estamos refiriendo a el ejercicio profesional de acompañamiento a personas que están viviendo experiencias de duelo. Es decir, lo que hacemos en el servicio de tanatología que tenemos disponible en el sistema municipal de Naucalpan es acompañar emocionalmente a las personas que están viviendo la experiencia de duelos, es decir, las experiencias de pérdidas. ¿A qué nos referimos con duelo y con pérdidas? Nos referimos a la experiencia que se vive, a la experiencia emocional, social, física que vivimos cuando perdemos a un ser amado. Eso es importante porque las experiencias de pérdida son sumamente íntimas y particulares. No hay una forma de decir que todas las personas viven las pérdidas de una misma forma o de una misma manera, sino que justamente en el acompañamiento que brindamos nos damos cuenta que cada persona lo vive de una manera sumamente particular y sumamente personal. Lo que hacemos nosotros en el sistema municipal de Naucalpan en el área de tanatología es poder brindar un acompañamiento en donde poco a poco, sesión tras sesión, vayan comprendiendo qué está pasando a partir de una pérdida. A esto nos referimos con la palabra tanatología y a esto nos referimos con la palabra duelos y pérdidas. Ahora, que sepan, es como bien común que cuando se hable de tanatología se piense específicamente en el tema de duelo por muerte. Es como un tema como muy frecuente y muy común que se piense así. Es importante para mí señalar que actualmente los y las tanatólogas no solamente acompañamos la experiencia de duelo por muerte, sino duelo por cualquier tipo de pérdida que nos resulta significativa existencialmente hablando. Tanto pérdida de seres amados como también pérdidas más abstractas como cuestiones de empleo, cuestiones de nuestro hogar y demás, que un poco más adelante iremos desarrollando de manera breve, pero sí muy puntual. Quiero comenzar de momento con el tema de el duelo por la muerte de seres queridos que estamos viviendo a raíz de esta contingencia y esta pandemia que es el COVID-19. Señalar lo siguiente, la pregunta aquí es, ¿de qué forma el COVID-19 ha impactado en la manera en que vivimos el duelo? ¿Ha impactado en la manera en que vivimos la experiencia de la despedida de nuestros seres amados? Y quiero señalar 3 puntos que me parecen bien importantes y que he ido escuchando a través de mis pacientes que me han ido compartiendo esas experiencias. Número 1, que pareciera que el tema de la muerte por COVID, a diferencia de otras formas de muerte, se vive con una extrema rapidez. He escuchado por mis consultantes y mis pacientes que es que entró el martes y el día jueves ya estaba muerto. Es que entró el jueves y fue algo como muy rápido. Y es interesante poner este acento en la rapidez porque a diferencia de otras muertes por enfermedades y demás, esta muerte por COVID en su rapidez se vive como algo que no nos permite tanto dar cuenta de la experiencia. Es como ni siquiera me la creo todavía de que lo vi hace 3 días y estaba bien y me acaban de informar que ha muerto. Es tremendo este asunto porque nos pone en una situación sumamente vulnerable. La pregunta acá que surge en los pacientes es, ¿cómo dar frente a esto? ¿Cómo responder a esto que ni siquiera pude verlo, que ni siquiera pude presenciarlo? No estuve ahí como para ir tratando de asimilar esta experiencia que estoy viviendo. Esta sensación de irrealidad es bien interesante porque es algo que me están comentando mis pacientes. Una sensación de no logro comprender cómo pasó esto tan rápido. Justo cuando me refiero a que brindamos acompañamiento, me refiero a esto, a ir poco a poco hilando cómo procesar, cómo asimilar una experiencia tan rápida y tan ambigua, que no está visible, pero que está pasando y que está pasando cada vez más cerca. Me decía una paciente el día viernes, es que cada vez lo veo más cerca. De momento lo veía como en personas en otros municipios, en otros países, pero ahora lo veo en compañeros de trabajo, ahora lo veo también en familiares. Es como si esta pandemia se viviera como una experiencia de cercanía que poco a poco se está sintiendo más próxima a nosotros y justo esto está generando efectos de incertidumbre, efectos de ansiedad, efectos de inseguridad
que un poquito más adelante iremos tocando. Otro de los puntos que me parece importante señalar, que tiene que ver con la experiencia de duelo por muerte, por COVID en particular, tiene que ver con la imposibilidad, la experiencia de la imposibilidad de la despedida. Esto es tremendamente importante, sobre todo en un sector como es el de la tanatología. El hecho, demos cuenta de lo siguiente. Estamos partiendo de que las políticas actuales tienen que ver con un asunto de distanciamiento, en donde es necesario no estar cerca para evitar mayor contagios. Pero eso está teniendo un efecto tanatológico interesante, que tiene que ver que no está siendo posible estar en ese momento de la despedida, en los últimos momentos de nuestros seres queridos. Hace algunas semanas veía una nota en España en particular, en Italia me parece, en donde se referían a que estaban utilizando tablets para poder comunicarse los que estaban internados por COVID desde el hospital con sus familiares que estaban fuera del hospital. ¿De qué estamos hablando acá? Que el asunto de la despedida es sumamente importante para el ser humano. Es muy importante para nosotros podernos despedir de los seres que amamos. Y situaciones como esta forma de pandemia, el COVID-19, está afectando directamente con esta experiencia, con la experiencia de la despedida. Entonces, ¿qué he estado escuchando con mis pacientes? Esta sensación de, es que no me pude despedir. Fue tan rápido que no alcancé ni siquiera a despedirme. No creímos, decía un paciente, entró por una situación y ya dentro del hospital se complicó el asunto, resultó que tuvo COVID y resultó que ya nunca más pude volver a hablar con él. ¿Qué estoy señalando acá? La experiencia de la pandemia, la experiencia del COVID, está afectando íntimamente con nuestra posibilidad de despedirnos de nuestros seres amados. Y eso es algo que está afectando, que noto que está afectando a los pacientes en la población. Un tercer punto que quiero señalar acá es lo que sucede con los sobrevivientes, con los familiares. ¿Qué está pasando aquí? Con la imposibilidad de reunirse para llevar a cabo rituales como, por ejemplo, el asunto del rosario. Es decir, una sociedad como la nuestra, que está tan familiarizada con rituales religiosos para acercarse, para dar el pésame, para brindar este acompañamiento social en momentos de muerte, en momentos de la muerte de los seres amados, es bien importante señalar aquí que estas políticas de distanciamiento físico, si bien nos están cuidando, también están generando esos efectos secundarios que tienen que ver con las dificultades para acompañarnos socialmente en estos momentos de tanta vulnerabilidad, como es el momento del duelo. ¿Por qué menciono esto? Porque lo alcanzo a escuchar con mis pacientes, que son, acaba de morir mi papá y no podemos llevar a cabo un rosario como estábamos acostumbradas y acostumbrados, y hay una sensación, esto me lo dijo un paciente, me decía, es que es como, sí sé que pasó, pero no logro sentir que en verdad pasó. Es como si esa experiencia del todo no alcanzara a pasar por mi cuerpo, por mi sensación. Justo por esta ausencia de rituales, es bien interesante cómo al no poder apalabrarlo, al no ponerlo en el encuentro y demás, parecía que es difícil como sentir y dar pie a decir, esto de verdad está pasando. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque los seres humanos somos seres sociales. Y ser seres sociales implica que muchas de nuestras relaciones humanas parten por ahí y pasan por ahí, al igual que muchas de nuestras experiencias. El duelo es una experiencia que pasa por lo social. Y quitarle eso es algo que nos descoloca, nos pone en una situación de cómo vivir una experiencia de duelo si no es a través de lo social, si no es a través de estos rituales sociales que tenemos, los rosarios, este acercamiento, este acompañamiento que tan frecuentemente vivimos y que en este momento se están complicando. Más adelante voy a compartir algunas propuestas y estrategias para hacer frente a esas situaciones que estamos viviendo. De momento, señalar que se está complicando esos momentos de despedida a partir de esas políticas de distanciamiento que nos dejan con una sensación de irrealidad, de no logro sentir que esto de verdad está pasando. No me creo que eso esté pasando justo por esta ausencia de encuentro social, de acercamiento, de dar el pésame y demás. Son gestos bien importantes. Quienes hemos estado en velorios, sabemos que mucho de lo que se hace ahí tiene que ver con un gesto,
no con palabras, sino con un abrazo, con un saludo, con la presencia. Cosas que justamente, paradójicamente, son las cuestiones que están complicadas ahorita. El poder abrazar a otros, el poder sostener la mano de los otros, el poder darle estas palabras a los otros. Ahora, decíamos también que no solamente estamos hablando de pérdidas por muerte. Hay otras formas de pérdida que también se están viviendo y que son muy sutiles, pero que justo por su sutileza es importante mencionarlas. Es importante ponerlas en palabra para poder como configurarlas y darles como textura. Una de ellas tiene que ver, y me parece como sumamente presente, sobre todo en la comunidad donde trabajo, que es en el municipio de Naucalpan, y que sepan que algunos de ustedes lo saben, yo nací en el municipio de Catepec, entonces esto lo veo como muy presente, que tiene que ver con la pérdida de empleos. Es bien presente esto. El asunto de la pandemia por COVID-19 ha afectado, ha detenido el país, ha detenido el mundo y ha detenido la posibilidad de continuar con nuestras formas laborales comunes. Uno de mis pacientes me decía, es que yo me dedico a tener un puesto en un tianguis, en un mercado, y esta situación de la pandemia me vino a detener. Y ahora es una pérdida, si bien es una pérdida por muerte, es una pérdida de empleo. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque si nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin una economía. Y pocas veces nos ponemos atención en eso. ¿Qué nos pasa cuando no contamos con recursos económicos? No es tan fácil, pues, el decir, pues sí, estoy trabajando en casa, porque tengo pacientes que lo viven como de esa manera. Estoy trabajando en casa, desde aquí realizo home office y demás, y sigo contando con recursos económicos quincena tras quincena. Sin embargo, es importante mencionar que no todas y no todos cuentan con esta posibilidad. No todas y todos cuentan con la posibilidad de que cada quincena recibir un sueldo. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque la pérdida de un empleo, la pérdida de recursos económicos genera una sensación de inseguridad, de no sé cómo la voy a librar. Esa sensación de inseguridad nos coloca en un lugar de incertidumbre, de no poder contar con la certeza de que llegaré a fin de mes, no poder contar con la certeza de que tendré los recursos suficientes como para poder comprar comida para la siguiente semana. Esto lo vemos de manera como más nítida en temas de problemas de ansiedad, problemas de insomnio, que estás pasando de manera como bien frecuente. Pero es importante señalar acá lo siguiente. Pareciera que el problema es el del insomnio, de no puedo dormir. Pareciera que el problema es de la ansiedad. Pero la idea es como invitarnos a ver un poco más. ¿Qué es lo que está generando esta ansiedad? ¿Qué es lo que está generando este insomnio? El asunto del empleo, el asunto de la economía, es bien importante tenerlo presente, porque está afectando de manera muy fuerte, de manera personal y familiar a nuestras familias de Naucalpan y de otros municipios. Una segunda pérdida, que es también sutil y pocas veces se menciona, tiene que ver con la pérdida de la interacción social. Hace un momento decía, los seres humanos somos seres sociales. Es parte de nuestra realidad humana y condición humana. El hecho de la pandemia del COVID y sus políticas para mantener la seguridad está implicando un distanciamiento físico. Está implicando un distanciamiento físico que fácilmente se convierte en distanciamiento social, que fácilmente se convierte en indiferencia social. Es importante ponerlo sobre la mesa porque no todos y todas se la ven tan fácil como para vivir la lejanía de sus seres amados, para vivir la ausencia de los abrazos, la ausencia de las caricias. Es interesante porque incluso algo que estamos tan familiarizadas y familiarizados como es el saludo de beso en la mejilla, el que ahora no pueda llevarse a cabo es como una sensación de extrañeza, de ahora cómo saludo. El asunto del codo, el asunto de un poquito más de lejos y tal, pareciera que genera una sensación distinta. Es bien distinto el asunto. Entonces, que sepamos que la pérdida de la interacción social, de estas formas habituales de interacción social que conocemos, está impactando de manera bien interesante. Hace poco veía en las redes sociales que hay personas que la viven bastante mal. Es común que suban selfies, ¿no? Diciendo, esa es la cara de alguien que lleva en cuarentena 3 meses, por ejemplo. La pregunta acá es, ¿qué tan capaces somos para lidiar con nosotros sin los otros?
Dicho de otro modo, ¿qué tan capaces somos de lidiar con nosotros mismos? Lidiar con la soledad. En ocasiones es bien complicado esto. Recuerdo a una paciente que me decía, es que yo necesito poner por lo menos la televisión, por lo menos el radio, para no sentirme sola. Porque cuando me siento sola, de verdad que no puedo. De verdad que no puedo con mis pensamientos. De verdad que no puedo con mis ideas. Es interesante esto. No estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Y creo que esta pandemia nos está colocando ante esa situación, estar con nosotros mismos. Y qué difícil en ocasión resulta sostener nuestros pensamientos, sostener el diálogo con nosotros. Hace poco veía una conferencia de un amigo pintor. Él decía, creo que esta pandemia nos está invitando a recorrer los rincones de nuestras casas, conocer nuestro lugar donde habitamos. Y pensaba un poco respecto a eso, que creo que algo así pasa con nuestra existencia. Creo que esta pandemia nos está invitando a recorrer esos rincones de nuestra existencia y ponernos frente a nosotros. Y qué tan capaces somos de sostenernos la mirada a nosotros mismos. Porque no es nada fácil. En ocasiones, mucho de lo que surge en la consulta, en la terapia, en el acompañamiento tanatológico, tiene que ver con esto, con un no logro estar conmigo, no me aguanto a veces. Es importante esto y es importante tenerlo presente. Otra de las pérdidas que están como muy a flor de piel en esta pandemia tiene que ver con la pérdida de la posibilidad de la movilidad. Es importante esto. Ante estas políticas, insisto en ello, se nos está invitando a que nos quedemos en casa. Y yo reflexionaba hace poco, ¿no? Yo tengo 33 años y desde que inicié mi formación académica, ¿no? Siempre he estado como muy acostumbrado a estar saliendo. Y hace poco reflexionaba yo en mi proceso terapéutico de que es la primera vez que durante 3 meses no estoy viviendo este estar saliendo. Yo estoy muy acostumbrado a salir a trabajar ahí a las oficinas de DIF, a estar en el consultorio, a los fines de semana salir de viaje para dar clases y tal. Entonces, estar 3 meses en casa, desde casa, es bien interesante porque nos lleva a otras formas de vida, nos lleva a cuestionar los otros aspectos, que es bien importante tratar de mantener presentes y justo lo que hacemos como terapeutas, como psicólogos y como acompañantes es tratar de mantener presentes estas preguntas, tratar de sostener esas preguntas de cómo es vivir en tu casa, cómo es no salir a las calles, que tiene que ver con la pérdida del espacio público. Hay quien me escuchaba, es que para mí, por lo menos salir a sacar a mi perro, a mi perrita, es ya una posibilidad de poder dar espacio al salir al espacio público, ¿no? Y poder respirar incluso de la casa. Es interesante esto, cómo en ocasiones hasta nuestra propia casa puede ser un lugar de ahogo, de un ya necesito salir, ya necesito respirar y salir fuera para sentir que ya no estoy en el mismo espacio. Y un siguiente punto que quiero mencionar tiene que ver con la pérdida de la salud, que es bien importante acá. Fíjense en lo siguiente, reconociendo que somos seres sociales, cuando se ve imposibilitada esta gran parte de nuestra vida, esto impacta en distintas formas en nuestra salud. Desde estar más atentos a lo que nos pasa en nuestro cuerpo, estar más atentos a escucharnos, a escuchar nuestros síntomas, ¿no? A escuchar lo que estamos sintiendo y demás. Y eso está impactando porque hay espacios médicos en donde están cerrando y ya es como complicado ¿cómo le hago en donde consigo un espacio en donde me atiendan? Me decía una paciente, yo estoy requiriendo tratamiento psiquiátrico y el lugar en donde iba me dijeron, ¿sabe qué? Que hasta ahorita no va a haber servicio hasta que se reanude todo. Y es importante porque es ¿cómo continúo con esto? ¿Cómo lidio con esto si no cuento con las posibilidades de poder tratarme y atenderme, de recibir esta atención? Entonces, justo por esto es bien importante este tipo de espacios como es el sistema municipal DIF Naucalpan para identificar cuáles son las formas de acompañamiento y de servicios que se están brindando, así como también los teléfonos y las formas de acercarnos. Ahora, quiero señalar algunas alternativas, algunas propuestas y recomendaciones que me parece que son importantes tener presentes para poder hacer frente a esta situación. Número 1, el asunto de las alternativas tecnológicas. Les comento que hace unos 4 años, en el 2016,
tuve la oportunidad de ser profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma de Misiones, en Posadas, Argentina. Y me acuerdo como con mucha claridad de una conferencia que hubo de una antropóloga que dijo algo que me pareció bien interesante. Su conferencia fue sobre aspectos funerarios, aspectos de los planes de retiro y tal, y mencionó algo que me pareció sumamente valioso. Ella decía, pongamos atención en cómo aspectos como Facebook, particularmente, aspectos de redes sociales, se están convirtiendo en espacios funerarios, se están convirtiendo en espacios tanatológicos. Y cuando dijo eso, a mí me pareció sorprendente porque me pareció bien interesante. Podemos dar cuenta de cómo, particularmente la red social de Facebook, cuando una persona muere, se le puede configurar para que ese Facebook pase a ser en memoria de tal persona. Y es importante esto porque alcanzo a ver cómo cuando se configura el Facebook de esta manera, familiares, la pareja, los hijos, los allegados, los amigos y tal, comienzan a mandar mensajes de te extraño, a postear fotos, a postear canciones, formas de recuerdo, formas de homenaje, ¿no? Y es interesante porque cómo a partir de redes sociales podemos hacer uso de estos espacios también para espacios funerarios, para espacios tanatológicos. Es importante porque en situaciones como esta, quizá nos vendría bastante bien el poder apropiarnos de estas posibilidades, apropiarnos de estos espacios virtuales para poder llevar a cabo esos momentos de despedida. Me acuerdo una paciente que me decía, es que cada que es el aniversario de la muerte de mi hijo, veo cómo todos sus amigos comienzan a publicar fotos, comienzan a publicar canciones y decía ella, para mí siendo su madre es algo como muy conmovedor poder escuchar esas canciones que le dedican, esas fotos que tenía con sus amigos y demás. Entonces, creo que es algo bien valioso el poder hacer uso de las herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo estas prácticas como son la despedida, esas prácticas que tienen que ver con el homenaje, con el rendir un honor a las personas, a los seres amados que ya no están. Otro aspecto al respecto, y me parece bien interesante, me lo dijo un paciente hace como unos 15 días. Me decía, mi abuela cuando murió, había muerto días atrás por el asunto de, semanas atrás por el asunto del COVID, me dice, lo que hicimos como familia fue convocarnos todos a las 7 de la tarde, todos a las 7 de la noche, lo que hacíamos era conectarnos vía Zoom, vía WhatsApp y tal, para realizar videollamadas y poder así darnos el pésame, llevar a cabo los rosarios. Y es interesante porque situaciones como estas, situaciones tan nuevas y tan inesperadas como es una pandemia, es decir, nadie lo veía venir, nadie está preparado para algo completamente nuevo, nos lleva a crear respuestas completamente nuevas. Me acuerdo de hace un año, me parece, tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional de Tanatología, impartiendo justamente la conferencia que iba el título sobre la pérdida de los rituales. Y es interesante porque ante situaciones como esta, justo nos estamos enfrentando a la crisis de los rituales, a una crisis de rituales que nos lleva a inventar otras formas de acompañarnos, inventar otras formas de despedida. Y a mí me parece bien importante y bien valioso el que si contamos con herramientas virtuales y tecnológicas, aprovechémoslas. Aprovechemos estas posibilidades. Creo que es importante apropiarnos de otras formas de espacios, otras formas de espacio en donde poder encontrarnos, otras formas de espacio en donde poder acompañarnos, otras formas para poder darnos el pésame. ¿De qué estamos hablando con esto? La premisa se puede resumir en lo siguiente. Ante una política del distanciamiento físico, la invitación es promover cercanía existencial. Va de nuevo. Ante una política de un distanciamiento físico que resulta necesario, la propuesta es promover cercanía existencial. ¿A qué me refiero con cercanía existencial? Pongo un ejemplo como bien claro, que he alcanzado como a descubrir y conocer a partir de mis consultantes y pacientes. Me decía una paciente, es que aunque duermo con mi pareja durante 30 años, en la cama hay un abismo entre él y yo. Hay una separación enorme, aunque duermo con él noche tras noche. Pongo ese ejemplo por un lado, pongo el siguiente ejemplo por el otro lado como completamente radical y contrastante.
es que aunque está en otro estado, es que aunque está en otro municipio, es que aunque está en otro país, la siento sumamente cercana. ¿De qué estoy hablando acá? La cercanía de la cual hablo no se refiere a cercanía física, se refiere a cercanía emocional, se refiere a cercanía existencial, a podernos sentir cerca del otro, aunque no esté sentado a mi lado. Esa es la gran invitación. La invitación a podernos acercar a los demás, aun cuando estemos lejos, aun cuando no podamos abrazarnos. Hay otras formas de abrazarnos. Escuchándonos, llamándonos, escribiéndonos. Hay otras formas de acercarnos. Yo lo he vivido en estos 3 meses de pandemia. He estado continuando con mi proceso terapéutico y a mí me parece sorprendente el poderme sentir cercano de mi terapeuta, aunque no la veo físicamente. Es algo completamente distinto. Y creo que es un reto incluso para nosotros como profesionales. Cómo poder brindar un legítimo y genuino acompañamiento, aunque no esté sentado frente a la persona. Cómo de verdad estar ahí, aunque no esté sentado frente a la persona. Es interesante porque justo la cercanía física no garantiza cercanía existencial. No por estar durmiendo en la misma cama, sentados en el mismo comedor, etcétera, eso no garantiza cercanía emocional. La invitación que nosotros como institución pública queremos promover tiene que ver con encontrar e inventar, sobre todo inventar formas de cercanía existencial. Creo que es bien importante y creo que es algo de lo cual tenemos que agarrarnos para poder sobrellevar estas circunstancias. Eh, Creo que esto puede permitir hacer de este momento de la pandemia un momento privilegiado. Sí que puede ser un momento en donde no podamos aguantarnos, sí que puede ser un momento en donde queramos ya huir de nosotros mismos, pero creo que también, justo por ello, es importante poder aprovechar este momento de la pandemia para poder escucharnos si de verdad estoy a gusto con esto, qué me está pasando con eso, de qué manera me está impactando a mí, poder mirar nuestro cuerpo, qué me está pasando en el cuerpo. Creo que el cuerpo en ese sentido puede darnos mucha luz respecto a nuestras sensaciones, respecto a nuestras experiencias. A veces nuestro cuerpo es una forma de entrar y de conocernos más. Eh, Creo que también esta pandemia puede invitarnos a reflexionar y a cuestionar nuestra vida. ¿De verdad estoy disfrutando la vida que estoy llevando? ¿El empleo que tengo de verdad me está llenando? Justo creo que vivir 3 meses en casa nos permite perfectamente cuestionar todo eso. ¿Esta forma en que estoy viviendo de verdad me está gustando? ¿Me está nutriendo? ¿Quiero continuar mi vida viviendo de esta forma? Algo que está bien interesante también tiene que ver con el asunto que tenemos con el consumismo. El hecho de estar 3 meses en casa nos lleva a cuestionarnos, ¿de verdad necesitamos comprar todo eso que venimos comprando? ¿De verdad necesitamos gastarnos nuestro dinero de esa forma en que lo venía gastando? ¿O quizá haya otras formas? Quizá no sea necesario. Quizá, en el fondo, ni siquiera lo necesito. Creo que este momento es sumamente privilegiado para eso. Creo que el momento de la pandemia podemos aprovecharlo también para poder profundizar respecto a nuestras existencias, poder encontrarnos con nuestros seres amados. Es interesante cómo hay familias que es hasta ahora que de verdad se están conociendo, que de verdad están descubriendo qué es lo que me gusta a mi hija, qué es lo que le gusta a mi pareja, qué es lo que me gusta a mí, qué tipo de forma de estar me gusta y qué cosas no disfruto. Creo que en ocasiones, y es algo que pasa en terapia en ocasiones, el hecho de dar una pausa, el hecho de detenernos, nos permite escucharnos. Hace poco publicábamos en nuestras redes sociales que es paradójico que en un momento de tanta tranquilidad, de tanto detenimiento, de tanta pausa, es cuando más se sienten los movimientos. Creo que es algo importantísimo que podemos aprovechar de la pandemia, poder detenernos, sobre todo en una sociedad en donde se nos exige siempre estar produciendo, siempre estar dando resultados, siempre estar creando como productos y tal. Creo que un momento de detenimiento es un momento sumamente privilegiado, que puede generar quiebres, que puede generar otras formas y otros pensamientos, otras sensaciones en nosotros. En ese sentido, creo que es bien valioso el asunto de poder contar
con acompañamiento profesional, contar con el acompañamiento de los profesionales que están a nuestra disposición para estas circunstancias. Dicho lo anterior, quiero mencionar como de manera muy puntual lo que hacemos nosotros en el sistema municipal de Naucalpan, para que sepan que pueden acudir con nosotros y que estamos para atenderles. Número uno, que ya, como ya lo comentaba mi jefe, el maestro Rodrigo Islas, en el sistema municipal de Naucalpan contamos con una área vasta en atención psicológica, psicoterapéutica, psicoemocional, incluso prevención y atención en cuestiones de adicciones a lo largo de todo el municipio de Naucalpan. Y que sepan que pueden estar recibiendo este acompañamiento por nosotros vía telefónica, aun cuando no estemos en oficinas, aun cuando no estemos en nuestros consultorios directamente. A mí me parece un gesto bien importante este que se está realizando, porque es una manera justo de promover lo que les decía hace un momento, promover la cercanía existencial en momentos de distanciamiento físico. Para ello, el sistema municipal de Naucalpan ha generado vínculos con un espacio que es el C4, en donde se está contando con la atención y orientación psicológica las 24 horas durante toda la semana. Y quiero aprovechar este momento para decirles, compartirles el número telefónico al cual pueden llamar para que se les oriente, para que se les escuche y también para que se les canalice con los profesionales que estamos a su disposición. El número telefónico de C4 es el siguiente: 53 71 22 50. Repito, 53 71 22 50. En este teléfono de C4 están a su disposición psicólogas y psicólogos atendiéndoles, orientándoles y acompañándoles las 24 horas del día durante toda la semana. Que sepan que de ahí se les canaliza con mis compañeras y compañeros, incluyéndome a mí, para continuar con este acompañamiento y esta orientación durante esta pandemia. Que sepan también que particularmente en aspectos y situaciones de duelo que estén viviendo, de pérdidas y tal, pueden acudir directamente conmigo llamándome por teléfono. De igual manera me llaman por teléfono, agendamos la cita y brindamos esta llamada, esta orientación, este acompañamiento semana tras semana. Les voy a compartir mi número telefónico personal. Mi número es el 55 38 76 22 73. Repito, 55 38 76 22 73. Que sepan que pueden escribirme y podemos agendar una cita para llamarnos por teléfono y estar escuchándonos. Creo que nos hace bastante bien tener alguien con quien hablar, tener alguien con quien poder compartir cómo nos está yendo la vida, cómo nos está yendo en el día, cómo nos está yendo nuestra semana. Creo que es algo sumamente valioso. Me acuerdo, y quiero compartirlo acá, que me acuerdo de un paciente que me decía, qué bonito se siente que alguien me llame un día a la semana para preguntarme cómo estoy. Creo que es algo que estamos perdiendo en ocasiones y creo que es bien importante poder resaltar que el sistema municipal de Naucalpan se está tomando este esfuerzo para mantener su servicio aún en situaciones como estas. Que sepan que cuentan con nosotros y que estaremos ahí como respondiendo, ¿no? Estando a la escucha de ustedes. Y bueno, quisiera un poco ahorita, son 11:40, acercarme un poco con las preguntas que pueden ir surgiendo. Como saben ustedes, mis compañeras y compañeros psicólogas y psicólogos están atentos a las redes sociales para ir recabando las preguntas que están surgiendo ahí y compartírselas a mi jefe, el maestro Rodrigo Islas, quien a su vez me las irá compartiendo vía WhatsApp para ir yo como retomándolas y resolviéndolas. Voy a revisar mi WhatsApp en donde ya me enviaron algunas. Dice Mireya Victoria Campos Cruz. Mi papá murió hace 3 semanas. Fue así como pudimos hacer los rosarios, pero aún se siente la necesidad de ese acompañamiento. Algunos miembros de mi familia han tenido alteraciones como el insomnio, la falta de apetito o bien el comer en exceso. Fíjense qué interesante es esto que nos comenta Mireya. A esto me refería Mireya, y para todos en general, a esto me refería con la experiencia de cómo eso está pasando por el cuerpo y cómo es bien importante escuchar nuestro cuerpo para notar esos cambios y esos impactos que están sintiendo. Desde cambios como no logro dormir, o duermo en exceso, o he dejado de tener apetito,
o no puedo dejar de comer. Creo que es importante permitir que estos cambios que se están viviendo, llevarlos a la palabra, llevarlos al diálogo, llevarlos al encuentro. Y con esto, Mireya, y para todos en general, que sepan que les invito y nos invito a que podamos hacer uso de estos servicios del acompañamiento tanatológico y psicoterapéutico para poder llevar a cabo esos síntomas a la palabra y poder preguntarnos, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando que me dan tantas ganas de comer? ¿O qué me está pasando que no tengo apetito? Que dejo de dormir. Me decía un paciente, es que por las noches no puedo dormir porque me la paso preguntando, ¿y si regresando de esta pandemia me quedo sin trabajo? ¿Cómo le voy a hacer para lidiar con ello? Son preguntas fuertes que están generándose y que creo que merecen escucharse, merecen dárseles voz a estas preguntas, porque de lo contrario se viven como síntomas y uno no va dando cuenta de ello hasta que poco a poco se van generando más complicaciones. Paso a la siguiente pregunta que me comparte el maestro Rodrigo Islas. Dice Klaus Ray, hola, ¿cómo acompañar a una persona que está viviendo un duelo por pérdida de un ser querido? Que sepas, Klaus, que cuando estas personas son nuestros familiares o seres cercanos, lo importante es poder escuchar al otro, sobre todo escucharlo. Y cuando digo escucharlo, no significa, porque es algo como bien común que suele pasar, que pareciera que nos convertimos en policías de, ahora tienes que hablar, ¿no? Porque me dijo el tanatólogo que es bueno hablar, entonces ahora tienes que hablar. Cuando me refiero a escuchar, me refiero a un estar para el otro, para cuando el otro desee hablar. Porque escuchar también significa poder quedarse sentado al otro en silencio. Ese silencio que puede durar días, puede durar semanas, hasta que nazca la voz, hasta que surja la voz. Entonces, creo que es bien importante y es un gesto, me parece incluso amoroso, el poder ser pacientes con nosotros, poder esperar al momento del otro, al tiempo del otro, y no forzar como una especie de imperativo de tienes que hablar forzosamente, o tienes que decirlo de esta manera, o tienes, esto es curioso, a veces se vuelve como un imperativo de tienes que llorar, como una obligación de todo duelo tiene que ser por lágrimas. Lo cierto, Klaus, lo cierto es que cada persona llora a su modo. No todos lloran con lágrimas. También hay quienes lloran en silencio, es decir, a partir del silencio, a partir del distanciamiento que en ocasiones es sumamente necesario. Lo que te invito, Klaus, y a todos en general, es estar para el otro de una manera sumamente respetuosa, sumamente cuidadosa. Y añadir acá e insistir acá en poder ofrecer al otro esta posibilidad del acompañamiento profesional. Decirle, sabes que acá en el Sistema Municipal de Ifnocapan, acá está este número en donde puedes llamar cuando lo consideres necesario, cuando así lo prefieras. Y que sepan y que sepas que estaremos ahí con todo el gusto para acompañarles. Acá tengo otra pregunta que me comparten. Dos preguntas. Dice Azucena, también se puede hacer el ritual del velorio en línea y da muy buenos resultados. Lo he probado. Exacto, Azucena. Es que, fíjense, por favor, es como una especie de insistencia de algo que estoy descubriendo yo incluso como en la terapia en línea. Es aprovechemos los espacios virtuales, apropiémonos de esas herramientas. Creo que son formas de poder mantener el lazo social con los otros y poder brindar otras formas de estar con nosotros y poder sostenernos, acompañarnos en la distancia. Creo que el COVID-19 nos ha puesto en ese reto. La pregunta ha sido, ¿cómo acompañarnos en la distancia? ¿Cómo estar para los otros en la distancia? Y creo que las redes sociales, creo que plataformas como Zoom, como Skype, como WhatsApp y tal, son formas que son sumamente importantes que podemos retomar para poder estar cerca de los demás. Dicen, maestro, pregunta, ¿cómo apoyar a los miembros más jóvenes de la familia como niños y adolescentes? Eso es importante, que tiene que ver con las formas de diálogo, las formas de comunicación. Justo ayer me preguntaba mi terapeuta que cómo lo hacía con los niños. Con los niños es bien enorme la experiencia, gratificante la experiencia de poder estar con ellos a través del juego, estar con ellos a través de la imaginación, del dibujo. Es bien interesante cómo los niños
logran poder simbolizar, logran poder crear formas de encuentro a través de juegos. Yo me acuerdo cuando hace algunos años, yo llevo 9 años trabajando en DIF Naucalpan, hace algunos años estaba yo en el Centro de Atención Psicológica y CAP Emiliano Zapata, y me acuerdo que en ocasiones tenemos la oportunidad, había un patio ahí abajito, y tenemos la oportunidad de poder hablar de temas como bien difíciles mientras jugábamos en algunos talleres, ¿no? Jugábamos fútbol y demás, entonces es bien interesante cómo a través del juego pueden surgir cosas bien potentes, porque en ocasiones la pregunta es, lo que pasa es que queremos que los niños hablen como si fueran adultos y les preguntamos como si fueran adultos. La intención es poder comprender el lenguaje de los niños, su forma de hablar, poder jugar con ellos. Creo que son formas de acompañarles y poder acercarnos a ellos. La cosa acá es no que ellos hablen como nosotros, sino poder comprender su lenguaje. Hay otra pregunta que me envían, me parece que es la última hasta ahorita. Si hay más, por favor que me las envíen, con todo gusto las resuelvo. Dice Nanjata Mejía, ¿nos recomienda algún libro? Sí, hay un libro en particular que me gusta mucho recomendar, se llama Mirar al Sol, de Irving Yalom. Repito el título, Mirar al Sol, del autor Irving Yalom. Irving Yalom es un terapeuta norteamericano, un terapeuta existencial, y justo en este libro es, me parece que uno de los pocos libros que escribe para población en general. Es decir, no es un libro dedicado únicamente para terapeutas, sino un libro dedicado para la población en general, en donde pone como algunos ejemplos de cómo ha vivido estas experiencias con sus pacientes y algunas propuestas también. Lo que hace con este libro Irving Yalom es señalar que el tema de la muerte es un tema sumamente doloroso y que justo por eso él busca se da cuenta de algunas formas en que las personas buscan lidiar con ese tema tan doloroso que es el de la muerte para el ser humano. Ahora, estas son algunas de las preguntas que me han enviado. Si tienen algunas otras, estoy como bien atento a responderlas. De nuevo, como quiero aprovechar este momento mientras me las hacen llegar para insistir en esos teléfonos que tenemos a su disposición para que se puedan comunicar con nosotros. Les repito el teléfono de C4, que es 53 71 22 50. Va de nuevo. 53 71 22 50. Este teléfono que les estoy compartiendo es el teléfono de C4, en donde hay psicólogas y psicólogos 24 horas, las 24 horas del día durante toda la semana para atenderles. Y mi teléfono personal, en donde pueden comunicarse directamente conmigo, es el teléfono 55 38 76 22 73. Va de nuevo. 55 38 76 22 73. Ahí pueden contactarme directamente y con todo gusto agendamos un horario. Me envían otra pregunta. En caso de no poder llorar o vivir un proceso de duelo, ¿qué puedo hacer? Ojo aquí, no significa siempre que tengamos por obligación que llorar. No todos los duelos se viven con lágrimas. Hay que ser bien cuidadosos con esto. A esto me refiero con que algo importantísimo en el acompañamiento tanatológico es el acompañamiento respetuoso de la experiencia del otro. No todos los duelos se viven a través de lágrimas. Hay duelos que se viven a través de silencio. Hay duelos que se viven a través de trabajo. Hay duelos que se viven a través del arte. Hay duelos que se viven en aislamiento o con compañía. La pregunta no es cómo hacer para que el otro llore. La pregunta es cómo acompañar al otro aun cuando no llora. ¿Cómo es la forma en que lo está viviendo? Justo eso. Creo que es importante poder sostener las preguntas, que es una forma de sostener el respeto hacia el otro, porque cada uno y cada una vive la experiencia del duelo sumamente distinta, de una manera muy particular. Entonces creo que esta conferencia bien sirve como una manera de invitarles a que seamos respetuosos con la experiencia del duelo, a que seamos cuidadosos con esa experiencia del sufrimiento, del dolor, porque es un asunto sumamente íntimo, sumamente particular. Ahora, hay una pregunta que me parece bien importante. ¿Qué abarca la tanatología? ¿Solo pérdidas humanas? Es importante esto, porque no se trata solamente de pérdidas humanas. Decíamos hace un momento la pérdida del empleo, por ejemplo, la pérdida de una casa. Hay pacientes que han tenido que mudarse porque ya no alcanzan a pagar la renta que están teniendo que cubrir.
y regresan a casa con sus papás y demás. Y es bien interesante esto, cómo incluso perder nuestro espacio genera un impacto fuertísimo en nuestra existencia. El asunto de las pérdidas de las mascotas, el asunto de las pérdidas de nuestros bienes. La idea tiene que ver con un reconocer que hay tantas formas de pérdidas como seres humanos. Lo que nos invita a hacer la tanatología es a agudizar nuestra escucha, a poner atención a esas experiencias que se viven día tras día y que en ocasiones pasamos de largo. Y que en ocasiones, y eso es muy cruel, en ocasiones las deslegitimamos. Decimos, eso no es para tanto. Preocúpate cuando se muera alguien, cuando en realidad hay tantas pérdidas como seres humanos y la forma en que se vive, la intensidad con la que se vive cada pérdida es algo sumamente íntimo, sumamente particular. No hay una escala de esta pérdida es más fuerte que la otra ni nada de eso. Cada persona va viviendo sus pérdidas de manera sumamente individual. No hay una forma de comparación. Ahora, ya nos quedan 10 minutos de esta conferencia y estoy atento a las preguntas que vayan surgiendo, pero de antemano quiero como aprovechar este momento para agradecerles el detenerse un momento para dialogar, para compartir este tema, agradecerles también al sistema municipal DIF Naucalpan para brindar un espacio a la tanatología, que déjenme decirles que es uno de los pocos municipios que cuenta con un servicio como el que estamos brindando en tanatología y que eso me parece bien humano y bien importante. Como ustedes saben, las siglas de DIF tienen que ver con el desarrollo integral de la familia y que sepan que así como la educación, así como la nutrición, así como cuestiones médicas, también el asunto de las muertes es parte del desarrollo integral de la familia. En ese sentido, yo me siento como muy agradecido de que el sistema municipal de Naucalpan dé espacio justo a un lugar en donde puedan hablar de esos temas tan delicados, tan vulnerables y tan íntimos. En ese sentido, es como estarles agradeciendo al respecto y también agradecerles a las personas que se acercan con nosotros. Que también, de igual manera, agradecer a la subdirección en atención psicológica y psicoemocional que está brindando este servicio y está continuando con el servicio, pese a estas dificultades que estamos viviendo con la pandemia, se están continuando con el servicio y con el acompañamiento en prevención, atención, en cuestiones psicoemocionales, psicoeducativas, en cuestión de adicciones y las cuestiones tanatológicas. Hay una pregunta. ¿Cómo puedo trabajar mi temor a mi propia muerte? La pregunta del millón. Porque tiene que ver justamente con esto que muchos nos preguntamos a lo largo de la vida, pero que nos duele preguntarnos. Creo que a diferencia de lo que suele pasar como en el sentido común, que acá la mesa donde estoy no es de madera, ¿no? Pero es como de toco madera al respecto, que sepan que con el tema de nuestra propia muerte es una pregunta que la tanatología nos invita a sostener la pregunta. Preguntarnos por, tengo miedo por mi propia muerte, tiene que ver con cómo estoy viviendo, cómo dar frente con una vida, cómo responder con mi vida a la posibilidad de la muerte, una posibilidad que siempre está presente. Entonces, que sepan que la tanatología, el espacio y acompañamiento tanatológico, justo qué bueno que lo preguntan, no solo es un lugar donde poder hablar respecto a las pérdidas que vivimos, de las pérdidas de los demás, de nuestros seres amados, sino también un lugar en donde podemos acudir para hablar de qué pasa con mi propia muerte, cómo hacer frente con la certeza de que en algún momento voy a morir, cómo dar frente a cada vez hay un deterioro en mi cuerpo, cada vez me siento más vulnerable, cada vez como el asunto de las enfermedades y demás nos ponen en cuestión, nos ponen en perspectiva. Y creo que la teratología es un espacio donde podemos preguntarnos esto e inventarnos y crear nuestras propias respuestas. Una de ellas, por ejemplo, esto lo veo como de manera muy frecuente en mis pacientes, es respondiendo a través de su propia vida. Una forma de enfrentarnos al temor a nuestra propia muerte tiene que ver con viviendo. Viviendo tiene que ver con de verdad viviendo, puedo hacer frente a mi propia vida. Ahorita con esta pregunta me acordaba de un logoterapeuta, bueno, más bien, más que un logoterapeuta, el creador de la logoterapia, Viktor Frankl, que decía, el temor a la muerte tiene que ver en grandes casos con el sentir que no estamos viviendo nuestra vida. Entonces creo que es importante eso, preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Y de esa manera, ¿cómo estoy respondiendo ante mi vida y frente a la muerte? Otra pregunta tiene que ver con
cómo trabajar la pérdida de un hijo. Es fuertísimo esto porque perder a un hijo no solamente es que se muera una persona y ya. Cuando perdemos a un hijo, se pierde con él nuestro proyecto del futuro, nuestro proyecto hacia el futuro, todas las expectativas que ponemos sobre él. Hace un año o un año y medio, ya no recuerdo bien, estuve colaborando con una área de DIF que tiene que ver con la atención para mujeres embarazadas. Y era interesante esto porque habían mujeres que a lo largo del proceso de embarazo perdían a su bebé, ¿no? Y pese a que biológicamente se puede decir, es que aún no nació, es que aún no es un ser humano, etcétera, lo cierto es que existencialmente hablando, ya está depositado toda una carga, ¿no hay? De expectativa, de futuro, de historia, de deseo, de nombres, etcétera, que tiene que ver con todo lo que veo a futuro en él. Y que el hecho de que en ocasiones aún no ha nacido, no significa que no se vive una experiencia de pérdida. Entonces, que sepan que la pérdida de un hijo tiene que ver con una pérdida del futuro, de todo lo que habíamos idealizado ahí. Una pregunta, nos quedan 4 minutos, así que voy a aprovechar. ¿Cómo ayudar a mi hijo ante la pérdida de su mascota? Es bien común, eso lo he visto con mucha frecuencia, que papás y mamás quieran como suplantar la mascota con pues te traigo otro perrito, te traigo otro gatito, porque pasa que nos duele mucho ver a nuestros seres amados sufriendo. Nos duele mucho el sufrimiento de las personas que queremos. La tanatología nos va a invitar a poder aguantar ese dolor, a poder hacer de ese dolor un diálogo con nuestro hijo. Diálogo que decíamos a través del juego, poder acercarnos a él para que logre simbolizar esta pérdida, para que logre poder poner en palabra me refiero simbólicamente a través del juego, a través del dibujo, a través del modelaje, etcétera, esta pérdida que está viviendo y no tratar de cubrirla, no tratar de complementarla con otras cuestiones. Eso me parece bien importante. Ahora, son 11:58 y quedan 2 minutitos para terminar con esta conferencia. Quiero agradecer al maestro Rodrigo Islas, a nuestra subdirección, al Sistema Municipal DIF Naucalpan por dar pie, dar lugar e invitarme a este espacio para poder charlar con un tema que me parece sumamente importante, que tiene que ver con cómo enfrentar las pérdidas que vivimos en un momento como este que tiene que ver con el COVID-19. Muchas gracias a todas y todos por conectarse, por darse este momento para poder compartir y pues nada, que sepan que estamos a su servicio. Muchas gracias.